Reciban todos un fraternal saludo de paz. Vamos a continuar con este maravilloso estudio, Israel, el pueblo de la promesa. Como hemos visto anteriormente, desde Abraham, nosotros hemos visto cómo Dios ha venido trasladando de generación en generación la promesa sobre el pueblo hebreo. Esa promesa tan importante y tan maravillosa que aún alcanza hasta nuestros días. Y fíjense de que alcanza tanto hasta nuestros días que ni siquiera nos hemos fijado de eso. Es por eso es que es necesario estudiar constantemente las Sagradas Escrituras y en especial las profecías del fin, porque eso nos va indicando hacia dónde va la nación de Israel y también hacia dónde va la iglesia. Recordemos algo muy importante y que viene también a descifrar, como les decía anteriormente, muchas profecías del tiempo que estamos viviendo. Y eso importante es el derecho de la primogenitura. Pero, ¿qué es en sí el derecho de la primogenitura? De acuerdo a Wikipedia, una enciclopedia en línea, derecho de primogenitura dice así, pongan atención, mira lo que dice la enciclopedia, dice, confiere en el derecho tradicionalmente la totalidad o la mayor parte de los bienes de una casa al primogénito o por extensión a otro hijo en relación con otros hijos de la misma familia. Con frecuencia este derecho está restringido al varón mayor de la familia, o sea, al primogénito, aunque existen algunas excepciones. En pocas palabras, el hijo mayor recibe la totalidad o la mayor parte de los bienes de una herencia, de una casa. Nótese también lo que dice esta enciclopedia. Dice, y esto es donde quiero que pongan atención. Mira lo que dice esta enciclopedia. Este derecho de primogenitura solamente se aplicaban en las familias nobles, en las familias de linaje real o en aquellas familias que descendían de familias nobles o familias con linaje real. Esto quiere decir, hermanos, que la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob y las familias de cada príncipe de las tribus de Israel son tomadas como familias nobles. Ellas son las familias nobles de Israel, de la nación de Israel. Recordemos a los 12 hijos de Jacob en orden de nacimiento. Primero nació Rubén, luego Simeón, después Leví, cuarto Judá, luego Zabulón, después Isaacar, le sigue Dan, luego Gad, Aser, Neftalí, José y por último Benjamín. Ahora, no todos ellos recibieron territorio, como en el caso de Leví. Acordémonos que Leví es el padre o es el príncipe de la familia, de la casa o de la tribu de los levitas. Y José, que José no recibió, sino que sus hijos, Efraín y Manasés. Todos ellos son los que formaron después la nación de Israel. Ahora, después de que Isaac había dado las bendiciones a sus hijos, Esaú y Jacob, y ante lo acontecido con Jacob, quien se hizo pasar por Esaú, para recibir la primera bendición y por ende el derecho de primogenitura. Miren, ese derecho de primogenitura se divide en dos partes que ya les voy a decir cuáles son. Cuando nosotros vemos allá en Génesis capítulo 27, verso 41,
Leamos lo que dice. Veamos lo que dice. Dice así. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Porque ya sabemos qué fue lo que sucedió. Es por eso que Jacob tuvo que huir para que su hermano Esaú no lo matara. Pasado el tiempo, ya que Dios le había recordado a Jacob nuevamente la promesa, esa misma promesa que le había dado a Abraham y que le había dado nuestro Dios a Isaac y que ahora se la estaba dando a Jacob. Veamos algo bien interesante. Génesis capítulo 32, versículo 24 en adelante. Miren algo bien interesante aquí. Resulta que Jacob lucha con un varón. Dice la escritura que en realidad, y no cabe duda, que este es el ángel de Jehová. Nosotros ya sabemos quién es el ángel de Jehová. Y es en ese preciso momento cuando se le cambia el nombre a Jacob, cuando nuestro Dios le cambia el nombre a Jacob y pasa a llamarse Israel. En el verso 28 dice así. Leamos lo que dice. Génesis 32, 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces, Israel, ¿qué significa? Israel significa el que lucha con Dios, el que ha luchado con Dios y ha vencido, el que prevalece con Dios. En el versículo 30, Jacob le pone nombre a ese lugar donde luchó con Dios. Ahí vemos en ese verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Entonces, la palabra Peniel significa rostro de Dios. Esto me hace recordar allá lo que dice allá en Éxodo capítulo 33, versículo 20, cuando Moisés le pide al ángel de Jehová, le pide a Dios ver, aunque sea un pedacito de su cuerpo. Y ahí en Éxodo 33, 20 dice, nadie puede verme y vivir. Miren qué interesante esto. Y Jacob luchó, estuvieron cara a cara. Qué interesante. Ahora Jacob también es llamado Israel, que este nombre de Israel es con el cual sobresalen las profecías y algunos asuntos relacionados con la entrega de la primogenitura a sus hijos. Ahora, esta primogenitura que Jacob entregó a sus hijos, no la recibió Rubén, que era el primogénito. No la recibió Simeón, que era el segundo. Y quien le seguía era Leví, tampoco la recibió. Pero Judá sí la recibió, aunque no del todo. Recibió una parte. Quienes recibieron la mayor parte fueron los hijos de José, o sea, Efraín y Manasés. ¿Pero por qué sucedió eso? Recordemos esos dos acontecimientos. ¿Por qué razón Jacob tuvo que partir la primogenitura, dividirla en dos? Veamos estos dos acontecimientos. Primero, Jacob tenía dos esposas, Lea y Raquel. Raquel era quien Jacob más amaba. Lea tenía una criada que se llamaba Silpa y Raquel tenía otra criada que se llamaba Bila. Resulta que después de la muerte de Raquel, eso lo podemos ver allá en Génesis 34. Luego vemos en Génesis 35, 22, dice lo siguiente. Aconteció que cuando Israel moraba en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre.
lo cual llegó a saber Israel. Rubén comete pecado, acostándose con la criada de la difunta esposa de su padre, de Jacob, con lo cual pierde el derecho de primogenitura al cometer ese pecado. Segundo acontecimiento. Además de los 12 hijos varones de Jacob, también tuvo una hija y lo tuvo con Lea. Esta hija se llamaba Dina, pero esta muchacha fue deshonrada por Siquén, quien no era de la casa de Jacob, no era hebreo. Génesis capítulo 34 narra todo esto que sucedió. Simeón y Leví hicieron una masacre, una matanza y destruyeron toda una ciudad. Ahí podemos leerlo de qué manera, a lujo de detalle, qué fue lo que hicieron, por qué hicieron todo eso. Y dice también la escritura que se llevaron consigo cautivos, mujeres, niños, ganado, bienes materiales, y esto le causó gran enojo a Jacob por lo que habían hecho. Y lo hicieron como una venganza de la deshonra de su hermana Dina. Entonces ahí tenemos esos dos acontecimientos. Debido a estas causas de pecado, Rubén y Simeón y Leví pierden los derechos de primogenitura. Los primeros 3 hijos de Jacob no reciben nada, pero luego sigue el cuarto hijo, en este caso, Judá. Haciendo un paréntesis, ¿será que nosotros, esta es una pregunta, ¿será que nosotros como cristianos verdaderos, nosotros como cristianos, como creyentes verdaderos, ¿será que nosotros tenemos algún derecho de primogenitura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que nosotros recibiremos derecho de la primogenitura? ¿Qué dicen ustedes? Déjenme en los comentarios qué piensan de esto. Nosotros, como iglesia, ¿vamos a tener derecho a la primogenitura? Estos derechos de primogenitura se dividen en 2 partes. Una, autoridad y poder moral. 2, posesión y administración de bienes materiales. Traducido, para que se entienda mejor, estos derechos de primogenitura se dividen en 2 partes. 1, autoridad. 2, bienes materiales. Dice allá en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Acá nosotros notamos esas 2 partes. Fíjense lo que dice. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Versículo 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Noten esas 2 partes de la primogenitura. Recuerden, ¿en cuántas partes se divide la primogenitura? En 2 partes. Primera parte, autoridad y poder moral. Segunda parte, posesión y administración de los bienes materiales. Y aquí en Primera de Crónicas 5:1-2, lo que acabamos de leer, ahí se notan las 2 partes. ¿Qué recibe Judá? ¿Qué reciben los hijos de José? Recordemos que la cabeza principal de una familia, de una casa, es el padre de familia, la principal autoridad y a la vez el dueño de todos los bienes materiales. Era la autoridad y el dueño de los bienes materiales. Abraham, Isaac y Jacob, ellos eran la autoridad y a la vez dueños de toda la riqueza, de todo lo que tenían. Y también tenían el derecho de nombrar
a sus herederos de entre sus descendientes, cuando el primogénito hubiese fallado. Entonces, Jacob dividió estas dos partes, la autoridad y el poder moral hacia Judá y la posesión y administración de los bienes materiales pasaron a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Y miren, en Génesis capítulo 49, ahí vemos cómo Jacob ya en sus últimos días manda llamar a sus hijos, a los 12 hijos, y a cada uno les va diciendo, les va declarando las cosas que le van a acontecer a cada uno y sus descendientes en los días venideros. Veamos lo que dice Génesis 49, versículo 1 en adelante. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. El primero era Rubén porque el primogénito. Noten bien, pero noten bien lo que dice, porque esta es profecía. Miren lo que dice, lo que le va a pasar a Rubén y a sus descendientes. Versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Versículo 4. Aquí viene lo más interesante. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Mira lo que le dice. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea que se enorgulleció de lo que había hecho. Pero mira lo que le dice, no será el principal. O sea que por primogénito no iba a recibir nada. Versículos 5 al 7. Ahí le corresponde a Simeón y a Leví. Y los llama a los dos juntos. Los dos juntos reciben lo mismo. Leamos lo que dice. Verso 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la tribu de Rubén fue una de las tribus más débiles, menos numerosas. Y mire cómo las cosas van sucediendo a medida van caminando los días, van transcurriendo los días. Simeón y Leví pues también tienen sus consecuencias de lo que habían hecho. En el versículo 8 al versículo 10, ahí nosotros vemos lo que le dice a Judá. Dice lo siguiente, verso 8. Judá, miren lo que dice, note bien lo que dice. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Nótese esta gran diferencia. Cómo Judá recibe el poder y la autoridad
para que pueda dirigir a todas las demás tribus. En pocas palabras, Judá recibe la primera parte de la primogenitura. Judá recibe autoridad y poder moral. En el versículo 22 y el versículo 24 al 26, ahí vemos lo que le corresponde a José. Dice así, versículo 22. Recordemos que José tuvo dos hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor. Y estos dos hijos fueron príncipes de dos tribus que formaron la nación de Israel y que en la actualidad sus descendientes han formado un imperio, o mejor dicho, el menor ha formado un imperio y el segundo ha formado una nación poderosa, que ya sabemos quiénes son, los descendientes de Efraín y los descendientes de Manasés. Pero note lo que dice el verso 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, los vástagos son los retoños, o sea, Efraín y Manasés, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto nos indica que los descendientes de Efraín y Manasés van a llegar hasta lo último de la tierra. Versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y note lo que dice, lo que sigue. Dice, y los brazos de sus manos, o sea, Efraín y Manasés, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. O sea, se fortalecieron por nuestro Dios. Verso 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Mire todo lo que van a recibir los descendientes de Efraín y Manasés. Sigamos, versículo 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Quién fue apartado de entre sus hermanos? Judá. Los derechos de primogenitura continúan aún en nuestros días y esos derechos le han sido otorgados al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y por ende, nosotros como iglesia vamos a recibir esos mismos derechos. Estamos por recibir esos mismos derechos. Vamos a llegar hasta aquí en esta tercera parte del estudio, Israel, el pueblo de la promesa. Espero que haya sido de mucha edificación este estudio y con la ayuda de nuestro Dios vamos a seguir estudiando, vamos a seguir enriqueciendo nuestro conocimiento en la palabra de nuestro Dios, en sus profecías, porque recuerden, el tiempo señalado está cerca. Que Dios Todopoderoso bendiga nuestros caminos, nuestras familias, nuestros ministerios, y que la paz del Dios de Israel quede con cada uno de ustedes.